Muy buenos días, tardes o noches para mis ángeles de Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este maravilloso día. La caridad es el vínculo perfecto que une a todos los hombres en Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos inunde con sus dones maravillosos, especialmente el don de sabiduría y de entendimiento, para que así podamos comprender ese mensaje que Dios nos trae hoy a través de su palabra. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lecturas del día domingo 23 de junio de 2024. 12º domingo del tiempo ordinario. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos siempre. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, se sentían sin fuerzas en el peligro. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca
hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. La pregunta con la cual cierra el Evangelio de hoy es la base de todo el Evangelio de Marcos, que en su pedagogía nos llevará, junto a los discípulos, a buscar la respuesta ya no desde el concepto, sino desde el conocimiento que da la experiencia de estar junto a Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Si quisiéramos responder a estas preguntas, diríamos enfáticamente: Jesús no está lejos de nosotros. Él duerme junto al timón de nuestra existencia, para que cuando nuestra fe sucumba, cuando estemos desamparados y tristes, sea Él quien tome el timón junto a nosotros. Sin embargo, habría que profundizar esta respuesta. En primer lugar, ¿cómo es posible que hombres que viven del mar se salgan de control con lo que se supone les es familiar? ¿Acaso no son pescadores? Se supone que deberían ser expertos en enfrentar las tormentas. Todo esto está en contraste con la actitud de Jesús, que duerme sobre un cabezal, es decir, la parte más baja del barco. Cuando se hunde una nave, esta parte es la primera en hundirse. Lo curioso es que Jesús sí confía en quienes se supone conocen el oficio y pueden hacer algo. ¿Creen o no creen en Jesús? ¿Lo conocen? En últimas, es aquí donde el texto quiere llevarnos a reflexionar sobre el sentido de nuestra confianza en el Señor. Porque también nosotros, cuando las cosas se ponen difíciles y sentimos los golpes de las tempestades en nuestra vida, solemos decir: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Nosotros, al igual que los discípulos, se nos olvida que la fe no es un contrato comercial en el cual creemos porque recibimos milagros. Se nos olvida que la fe es fundamentalmente una experiencia que implica abandonarnos en las manos de Dios, no para que nos libere de las dificultades, sino para enfrentarlas con Él. De ahí la respuesta de Dios a Job cuando se siente abandonado y reniega de su fe. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Somos personas demasiado inconformes. Cuando todo nos sale bien, olvidamos lo que Dios obra en nosotros. Pero cuando las cosas nos salen mal, cuando sentimos que las tormentas de las dificultades amenazan nuestra vida, lo primero que hacemos, como los discípulos, es quejarnos contra Él y reclamarle. Si nuestra fe es así de tibia, entonces es inmadura. Jesús desea que nos aferremos a Él para encontrar refugio en las tormentas de la vida. El Evangelio nos relata que los discípulos se acercan al Señor, le despiertan y le hablan. Este es el principio de nuestra fe: reconocer que solos no somos lo suficientemente capaces de mantenernos a flote, que necesitamos al Señor para encontrar el camino correcto. La fe comienza por creer que no nos bastamos a nosotros mismos, sino que necesitamos a Dios. Tener una fe madura es aquella que, según San Pablo en la segunda lectura, forja en nosotros un cambio de mentalidad, una nueva mirada sobre nosotros mismos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Esto significa dejar de instrumentalizar nuestras relaciones personales y comunitarias, o sea, pasar de los intereses personales a la gratitud del don, y esto incluye nuestra relación con Dios. Un nuevo criterio ha de ser el de ser criaturas nuevas. Si nuestra fe no nos transforma desde dentro, renovando profundamente nuestra vida para enfrentar nuestras propias tormentas personales y comunitarias, entonces algo no está funcionando bien.
Pidámosle hoy al Señor que purifique nuestra fe, para que podamos experimentar con el salmista la alegría de tener una fe sencilla, profunda y auténtica, que no se reduzca a milagros, sino que se abandone en las manos misericordiosas de Dios. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dios siempre está presente en nuestra vida. ¿Mi fe es de quien confía realmente en el Señor o me desespero fácilmente? Aquello que has descubierto al escuchar, meditar y orar con esta palabra, llévalo ahora a tu vida. ¿Cuál es tu propósito para hoy? Oremos. Señor Jesús, Maestro y vida, dame la gracia de aprender a salir cada vez más de mis egoísmos para aprender a compartir aquello que soy con los demás. Que mis intereses no se circunscriban solo a aquello que quiero, sino que puedan abrir realmente mi corazón a las necesidades de quienes están a mi lado. Que movido por tu amor pueda ser una nueva criatura y experimentar tu presencia aún en medio de las tormentas y las dificultades de la vida. Amén.